Cuarto año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, martes 12 de abril del 2022, el presidente de México envió un claro mensaje al pueblo mexicano. Emocionado, y tiene con qué, ¿no? Porque realmente recibe muchísimo respeto del pueblo mexicano, mucho cariño, como hace mucho tiempo no se veía, ¿no? Pienso que López Obrador hizo un cambio de 360 grados. No exagero, el pueblo mexicano realmente se siente identificado con este presidente. Un presidente muy trabajador, humilde, como siempre decimos, ¿no? Que respeta y mucho al pueblo y escucha, algo muy importante, que anteriores presidentes se creían dueños de México, ¿no? Y no escuchaban al pueblo. En cambio, López Obrador respeta y escucha al pueblo mexicano. Hace pocas horas, ¿no? López Obrador recibió más de 16 millones de votos a favor, ¿no? Más del 90% apoyó esta nueva idea, ¿no? De revocación de mandato. Obviamente una idea muy productiva. Como siempre decimos, el pueblo decide si sigue o no un presidente. Algo muy importante a nivel mundial. Y recibir de más de 16 millones de votos, más del 90%, es palabra mayor. Andrés Manuel López Obrador, con más de 30 millones de votos, llegó a la presidencia el 1 de diciembre del 2018 y desde ese día está haciendo grandísimas cosas en México, despertando, ¿no?, al gigante dormido que tristemente los otros presidentes lo tenían con anestesia, ¿no? Y simplemente sacaban provecho para sus bolsillos. Hoy, en cambio, con López Obrador, día a día va cambiando. Con mucho trabajo, esfuerzo y mucha responsabilidad, López Obrador está cambiando 100% a México. Vamos a escuchar al presidente de México, que envió un claro mensaje al pueblo mexicano. Emocionado se lo escuchaba, ¿no? Y tiene con qué, porque repito nuevamente, el pueblo mexicano está más que contento con López Obrador. Vamos a escuchar al presidente que decía esto. Hace 2 días, por primera vez, se llevó a cabo el proceso constitucional de revocación de mandato y la mayoría de la gente votó a favor de que continúe en el gobierno y que concluya mi mandato hasta finales de septiembre del 2024. No voy a profundizar porque he sabido de la importancia de este ejercicio extraordinario de la democracia participativa que reafirma la soberanía del pueblo y obliga al gobernante no solo a mandar, sino sobre todo a obedecer y a servir. Agradezco de todo corazón la confianza y el respaldo de la gente, porque sin ello, sin el apoyo del pueblo, no podríamos resistir el embate de los conservadores corruptos, ni lograr, que eso es lo más importante, el bello ideal de continuar transformando el país, inspirados en nuestra ejemplar historia, en el legado que nos dejaron nuestros héroes y en las culturas del México profundo, de las cuales dimanan las mejores lecciones de trabajo, libertad, justicia, democracia, honestidad, dignidad y amor por los demás. En el tiempo que nos falta, 2 años y medio, un poco menos, deseo que, como ha sido hasta ahora, con el apoyo del pueblo, sigamos caminando hacia el estado de bienestar que nos permita erradicar el hambre y vivir libres de miseria. Tenemos la encomienda de garantizar la seguridad social desde el nacimiento hasta la muerte. Que nadie en México nazca condenado
a la pobreza, sin justicia, sin porvenir. Que se abran las más amplias oportunidades para ascender mediante el estudio y el trabajo en la escala social, sin dejar nuestra identidad, el orgullo de nuestro origen, y que se convierta en realidad el derecho a la felicidad. Pienso que hay dos cosas fundamentales: continuar impulsando con dichos y con hechos la revolución de las conciencias, que es lo más eficaz para enfrentar el pensamiento conservador y reaccionario de nuestros opositores. Y no solo para eso, para que se conviertan en irreversibles las conquistas de nuestros tiempos, que todo lo que logremos en beneficio del pueblo no tenga marcha atrás. Y la mejor garantía, el mejor seguro es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque la gente va a ser la encargada de defender esas conquistas en su beneficio. Y no olvidar que se debe buscar el bienestar material y también el bienestar del alma, porque no solo de pan vive el hombre. Es indudable que los seres humanos necesitan bienestar, todos necesitamos vivir bien. Nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa solo cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Federico Engels lo explicó magistralmente en su discurso ante la tumba de Carlos Marx, argumentando que así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, según Engels, pero oculto bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte o religión. Hasta ahí la cita. Pero el sentido de la vida, sostengo, no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. Una persona sin apego a un código de principios, sin apego a un ideal, a una doctrina, difícilmente consigue la felicidad. En algunos casos, triunfar a toda costa y en forma inescrupulosa conduce a una vida vacía, a una vida infeliz. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar al mismo tiempo los mejores sentimientos y actitudes hacia nuestros semejantes. En fin, nunca dejemos de actuar con mística en nuestro quehacer público, en nuestro quehacer político, ni hagamos nunca a un lado el humanismo y la fraternidad. Muchas gracias.
Ahí escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, un grandísimo proyecto, el que está haciendo López Obrador por México, ¿no? Un cambio muy importante. Un México muy golpeado por años, ¿no? Por más de 30 años realmente no tenía un presidente que correspondía. Hoy López Obrador en, 4 años ya, es increíble cómo pasa el tiempo, hizo grandísimas cosas, más que otros presidentes. Y no exagero, ustedes saben muy bien que López Obrador hizo grandísimos cambios por México. Un país muy importante, con muchísimas cualidades, pero como siempre decimos, si no tiene un presidente que corresponda, un presidente que trabaje por el pueblo y respete la patria, tristemente ese país no avanza. Y eso pasaba en México. Hoy con López Obrador es una vuelta de página. López Obrador esperó muchísimos años para llegar a la presidencia, ¿no? Que tristemente, por cosas muy raras, no podía ser presidente. El pueblo mexicano siempre lo apoyó, pero repito, por cosas muy raras, el presidente López Obrador jamás podía llegar a la presidencia. Bueno, finalmente hoy, orgullosamente para el pueblo mexicano y orgullosamente para López Obrador, es el nuevo presidente de México. Un presidente que sería hermoso, ¿no? Que dure más años en la presidencia, ¿no? Pero bueno, tristemente, por decisión propia, él simplemente cumple los 6 años y se va. Y estoy más que seguro que es así. La oposición dice que es mentira, que López Obrador va a seguir en la presidencia. Sería algo muy productivo, algo muy importante, que siga en la presidencia. Pero todos saben muy bien que López Obrador es un presidente con palabras 100%, un hombre con todas las letras. Y al cumplir los 6 años de mandato, obviamente se irá, pero se irá más que conforme y orgulloso, porque dio todo por México. Y Andrés Manuel López Obrador va a quedar en la historia. Y como siempre decimos, en la historia, pero bien, ¿no? Porque muchas veces otros presidentes quedan en la historia, ¿no? Pero esa historia para olvidar, historia vergonzosa. En cambio, López Obrador queda en la historia de los grandes presidentes. Simplemente eso, gente. Dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!